El matabrujas. Yo nací en la frontera de México con Estados Unidos. Aquí se puede decir que se fusionan dos culturas, se mezclan las creencias, las tradiciones y hasta el idioma. Me llamo Juan, pero aquí en mi ciudad me dicen el Johnny. En la actualidad tengo 56 años, soy casado y toda la familia de parte de mi esposa vive en Puebla. Es ahí donde empieza esta terrible historia. Éramos, por decir algo, una familia normal. Mi esposa Verónica, mi hija mayor de 4 años y mi bebé de 1 año. En una ocasión, decidimos ir de visita a Puebla con la familia de mi esposa. Era un octubre y harían una fiesta por el cumpleaños de mi suegra. Varias veces nos habían invitado y asistíamos con gusto. Pero en esa ocasión, desde que llegamos al pueblo, todo estaba raro. Todavía era temprano y no había nadie afuera. El pueblo estaba casi a oscuras, y en las puertas de las casas habían puesto cruces y en el piso de las entradas había sal. Cuando llegamos a casa de mis suegros, todos estaban rezando. Tenían muy poca luz y había tijeras abiertas por todos lados. Las ventanas estaban cerradas y les habían puesto clavos para que no pudiera entrar nadie. Además, habían prendido incienso y todas las escobas estaban de cabeza. Extrañados, preguntamos qué pasaba y nos contaron que tenían 2 días que las brujas se estaban llevando a los niños pequeños, que la noche anterior habían desaparecido 2 bebés y que tal vez todavía faltaba uno. La verdad, yo no creí todo lo que nos contaron, ya que en Nuevo Laredo, donde vivimos, las brujas son cuentos para espantar a los niños. Después de un rato, serían como las 11 de la noche, se escuchó un gran alboroto. Había gente gritando y corriendo afuera en la calle. Salimos a ver y gritaban bruja apuntando hacia los árboles. Los vecinos empezaron a platicar que una bruja se había llevado un hijo de la señora de enfrente y por eso todo era un griterío. De pronto se fue la luz en el pueblo y todo quedó en penumbras. Cuando volvió la luz, se escucharon unos feos gritos llorosos. Todos fuimos a ver qué era lo que estaba sucediendo. Resulta que una doña estaba histérica porque una bruja se había metido a su casa para tomar a su hijo. De verdad, impactado por lo sucedido, nos metimos a la casa, pero cuando buscamos a mi hija, la bebé, con horror vimos que no estaba. Desesperados, nos preguntábamos unos a otros quién la tenía, pero la respuesta fue que ninguno. Presa del miedo y la desesperación, mi esposa se desmayó y yo, casi vuelto loco, salí corriendo sin rumbo y empecé a gritar el nombre de mi hija, pero era inútil. Todos estaban llenos de miedo y nadie se atrevió a perseguir a esas malditas brujas. No sabía qué hacer. Estaba en un pueblo extraño. Además, desconocía cualquier cosa que tendría que ver con brujas. Era un pueblo resignado, sometido por el miedo y las creencias. Ni siquiera el encargado del pueblo nos quiso ayudar, alegando que ya no se podía hacer nada. Más tarde, junto a 2 de mis cuñados, registramos todo el pueblo y sus alrededores y corroboramos que sí se habían llevado a 3 niños. Esa noche, nadie en la casa pudo dormir. Creo que nadie en el pueblo. Fue una noche que cambió nuestras vidas y que cambió mi destino. Las familias lloraban sus pérdidas. Nadie hacía nada. Pero yo no era de ese pueblo y no podía dejar a mi hija así como así. Me recomendaron ir con doña Pepsi, la curandera del pueblo. Le decían así porque era lo único que tomaba. Me dijeron que ella me diría lo que tenía que hacer. Me dieron la dirección y fui a verla. Doña Pepsi se asombró mucho con la decisión que yo había tomado de buscar y perseguir a esas brujas para enfrentarlas y recuperar a mi hija. Me explicó que posiblemente ese pueblo no era el único que debía haber sido atacado, pues según ella, las brujas nunca atacan un solo sitio. Me dijo que si pensaba hacer una cosa así, tendría que ser fuerte y tener mucha fe, que ella me iba a ayudar, ya que esas brujas eran sus enemigas y siempre la molestaban.
El ayudarme sería una manera de vengarse por todo lo que le habían hecho años atrás. Me enseñó a cómo usar las tijeras en forma de cruz, cómo utilizar la sal y la mostaza, cómo tumbar a las brujas con nudos o con rezos, pero sobre todo, cómo matarlas. Antes de irme, me miró muy seria y me dijo que yo no debería tenerle esperanza de encontrar a mi hija viva. Eso fue como un balde de agua fría. Me dio un amuleto extraño que parecía como un atrapapesadillas, pero en lugar de ser redondo, era triangular. Luego me indicó en cuál pueblo debería empezar a rastrear a las brujas. Le comenté a mi esposa mi decisión, y llena de miedo, aceptó lo que haría. Me dio su bendición y salí a buscar esas malditas brujas. La primera noche que salí, caminé rumbo a un cerro lejano. Cuando estaba por llegar a la cima, me cerró el paso una mujer verdaderamente extraña, con una mirada casi brillante. La verdad, sentí mucho miedo. Saqué mi amuleto y me puse a rezar. Y como respuesta, obtuve una horrible carcajada. Aunque me parecía increíble, esta mujer se elevó y empezó a atacarme. Me quería quitar el amuleto triangular. Como pude, me armé un cordón en la cintura, y mientras rezaba lo que dijo la curandera, hacía un nudo, y para mi sorpresa, la bruja cayó justo a un lado de mí. Más sorprendido que asustado, me fui sobre ella y aprovechando el momento, la amarré con un alambre de púas, cosa que me había recomendado la doña. La até en un árbol, y cuando le acercaba el amuleto, ésta gritaba de una manera espantosa. De esta manera pude obligarla a que me dijera dónde encontrar a mi hija, y al decirme, dejé a la bruja amarrada, sabiendo que cuando amaneciera, según las creencias, moriría con el sol. Me fui de ahí, escuchando los gritos de súplica que emitía la bruja. Caminé como 2 horas en medio de la noche, ya sin miedo y decidido a no solo enfrentar a cualquier bruja, sino a matarlas. La siguiente bruja que encontré fue más fácil de cazar. Me subí a un techo y arrojé semillas de mostaza. Por alguna extraña razón, la bruja llegó y se puso a juntar las semillas una por una. Debido a sus largas uñas, estaba batallando para hacerlo. Sabía que ese era el momento de atacarla. Me armé de valor y apliqué lo que me enseñó aquella señora. Empecé a rezar un Padre Nuestro al revés, y eso hizo que la bruja perdiera fuerza. Por momentos se recuperaba y empezaba a atacarme. Yo rezaba más fuerte y le arrojaba sal, y así, al querer escapar, cayó al suelo. Y como pude, también la amarré. Utilicé el mismo método. Le puse el amuleto hasta que me dijo dónde podía encontrar a mi hija. Y a esta también la dejé amarrada. Y así pasó un mes. Todas las noches salía a cazar brujas buscando a mi hija, aunque no siempre tenía suerte. Después de un tiempo, regresé a ver a mi esposa en casa de mis suegros, totalmente desgastado física y mentalmente. Mi esposa comenzó a llorar desconsolada cuando me miró llegar sin mi hija. Nos abrazamos y le dije que esto aún no terminaba, que la seguiría buscando. Quizá por la rabia me mantuve mucho tiempo alejado de mi esposa, intentando encontrar a nuestra hija. Cuando me rendí, descubrí que mi esposa había muerto de tristeza. Después de eso, me reuní nuevamente con mi hija. Después de eso, tomé a mi hija y me la llevé a Nuevo Laredo. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por El Gato Negro.